Hola, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 5M6 de trayectoria planificación y 5M9 de trayectoria agencias de viajes y líneas de transportación. El día de hoy voy a presentarles un quinto video en donde vamos a hablar de 4 modelos de flujo circular y para que vean ustedes cómo se da la economía en su conjunto. Vamos a iniciar con un modelo, el modelo más simple y a veces y sobre todo este modelo es irreal, o sea, es un modelo únicamente que se utiliza para el entendimiento de cómo se procede la economía de mercado. Y vamos a hablar de un segundo modelo, que es la incorporación del proceso de financiamiento o financiación de, en este sentido, y de un tercer modelo, que es la incorporación del Estado, hasta llegar a un cuarto, que son las relaciones del Estado. Y para esto vamos a hacer las precisiones previas al respecto. Nos basamos principalmente que el Producto Nacional o Producto Interno Bruto, vamos a ponerle así, ya hemos comentado cuál es la diferencia entre uno y otro. Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto. ¿Cómo están constituidos? Y decíamos que está por el consumo de las familias, más el gasto en inversión de las empresas, más la incorporación del Estado, el gasto público, más o menos las exportaciones con las importaciones. Ese es el Producto Nacional y ya hemos llegado a lo que es la renta nacional. ¿Y cuál es esta renta nacional? Al costo de los factores. Esta renta nacional que se compone por los factores de la producción, trabajo, tierra y capital. Ya habíamos hablado de ello. Hablando del consumo, este es el consumo. Hablamos el consumo de las familias. Y aquí está puesto las empresas. Este está puesto el Estado. Y estas son las relaciones monetario, mercantiles, con el exterior. En base a eso, vamos a hablar ahora de lo que es cómo se calcula o cómo se da, más que calcular, ya lo vimos esto en las cuentas nacionales, vamos a hacer la explicación principalmente, cómo procede la economía de mercado.
esta economía de mercado, en donde, basándonos en lo que comentamos de Carlos Marx, se habló primeramente del trueque y que después se habla de estos elementos: mercancía, dinero, mercancía, y se habla de estos otros dos, que son dinero, mercancía, dinero incrementado, y donde se habla de dinero, dinero incrementado, que se obtiene un beneficio, y esto de que se obtienen intereses. Aquí tenemos representados uno de los factores, el factor capital. Y tenemos presentado que los trabajadores, el pueblo, son los que representan el factor trabajo, y que estos obtienen sueldos y salarios. El factor renta, surge propiamente en el feudalismo. La tierra, la madre tierra, era el factor más importante, tenía una hegemonía, la tierra, en el feudalismo. Hegemonía sobre la industria. Y a los siervos se les dotaba de cierta tierra, y esta tierra iban a proporcionar al señor feudal una renta que fue personal, una renta en especie, la renta personal, trabajar para el señor feudal, la renta en especie, entregarle ciertos bienes, hasta que la renta en dinero, que es la que conocemos actualmente, renta. Entonces aquí ya tenemos los tres factores, que son trabajo, tierra y capital. Decimos que la tierra no son ningunos edificios, no son ningunos almacenes, es la madre naturaleza, lo que nos proporciona todas las materias que se requieren para poder subsistir en este planeta, y que, como se decía en la época de la Revolución de 1910 aquí en México, tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Y por eso es tan importante este aspecto, y no minimizado por lo que viene en los libros de texto de economistas de la economía burguesa, sino la importancia que realmente tiene ese término. Entonces, basados en este aspecto de los tres factores, aquí vamos a ver que también, de acuerdo a la mercancía y el dinero, van a aparecer dos flujos importantes. Flujos
que son, por un lado, cómo va a circular la moneda, y por la otra, cómo circulan los bienes y servicios. Los flujos de la moneda y de los servicios y quienes la producen. Aunque sabemos que los que producen solamente son los trabajadores, estos son los factores de la producción, y estos reciben un ingreso. Un ingreso por esta producción. Este ingreso que se ve reflejado en moneda. No se hace el reparto del gran pastel de la gran producción, no se hace repartiendo los bienes, sino se hace a través de la moneda. Y estos son los que elementos que debemos considerar para la importancia de los diagramas de flujo circular. Diagramas de flujo el primer diagrama de flujo circular que vamos a ver, tenemos una economía de mercado, un mercado, pero de este mercado se derivan una serie de mercados específicos. En este primer diagrama vamos a ver dos tipos de mercado. Estos dos tipos de mercado son por un lado el mercado de bienes, mercado de bienes y servicios. Por un lado el mercado de bienes y servicios, y por otro lado el mercado de factores de la producción. Donde vamos a tener únicamente, en una forma muy simple, nada más a las familias y a las empresas. Estas familias, en las familias están los factores de producción. Y en las empresas la combinación o la utilización de estos factores. Este es va a ser una economía pues, irreal. ¿Por qué?
porque no se dan las cosas de esa forma. Es solamente para entenderlas y vamos a verlos como ese modelo de flujo circular, pues no contempla el Estado, no contempla ah, pues el mercado financiero, no contempla el exterior, es una economía totalmente cerrada. Y es muy simple y es el más irreal. Pero estos son los dos tipos de mercado que existen, que hay en el flujo, en el primer flujo circular. Después, en la incorporación del modelo del mercado financiero, en el segundo, vamos a incorporación este mercado de financiamiento va a tener dos tipos de mercado a la vez. Mercado de financiamiento, por un lado, va a tener el mercado de capitales, y por el otro, el mercado de dinero. Aquí ya hay otros mercados, que es mercado de dinero, otros mercados que se agregan al mercado de factores y al mercado de bienes y servicios. Y además, en este modelo de financiamiento, vamos a ver que este mercado de bienes y servicios, y servicios va a estar dividido a la vez en un mercado bienes de consumo y un mercado de bienes de capital. Bienes de capital. Este mercado de bienes de consumo va a ser obtenido los bienes por las familias. Y este mercado de bienes de capital, maquinaria para hacer más bienes de las empresas, estos bienes de capital son las inversiones que hacen, el gasto que hacen en inversión las empresas. Y el mercado de bienes de consumo, el gasto que hacen las familias en bienes de consumo. Entonces ya tenemos otros tipos de mercado que se adicionan al mercado de bienes y servicios y al mercado de factores. Y
vamos a tener el modelo flujo circular donde se incorpora el Estado. Pero vamos a ver que ya en la literatura o la bibliografía que es post-keynesiana, ya con Milton Friedman, se va donde está donde se incorpora el Estado, no es la forma en que propuso John Maynard Keynes, si no es la forma en que propone Milton Friedman, en donde el Estado, este Estado, va a quedar relegado a la producción únicamente de servicios, a la administración de empresas, y condenado relegado y condenado por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, por esta cuestión que hicieron este señor que se volvieron, que eran economistas y que se supone que eran grandes economistas. Es inteligente Carlos Salinas de Gortari, pero como ya lo he comentado, es el diablo y es pues le sirve al imperialismo, y siempre le sirvió al imperialismo, y queda condenado el Estado, relegado y condenado por el Fondo Monetario Internacional y con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, únicamente a producir los servicios. La producción de bienes, cero. Queda así, surge, esto va a ser con el neoliberalismo. Queda relegado y condenado el Estado solo a la administración, empresas de servicios. Y aquí, con la cuestión de que las paraestatales, las empresas públicas se les llamó empresas descentralizadas. Y aquí los economistas como Carlos Salinas de Gortari y Cedillo Ponce de León se convierten
en unos pésimos, muy pésimos abogados. Esta cuestión de descentralizadas se va a pasar, se va a tomar como excusa la autonomía. La autonomía, y yo no sé de dónde sacaron esa palabra autonomía, estas empresas públicas descentralizadas van a tener una autonomía, y de ahí vino lo que hizo también Felipe Calderón, que el bienestar para la familia, y atropelló salvajemente a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y al sindicato mexicano de electricistas ESME, bárbaramente, arbitrariamente, aprovechándose en un juego de la selección mexicana mientras el pueblo estaba entretenido, ¿sí? Entró con lujo de violencia y despojó a los trabajadores de sus trabajos. Esa es una situación verdaderamente cruel. Y entonces se va a destinar al gobierno, la intervención del Estado, solamente a proporcionar servicios públicos. Ya no hay bienes públicos. Este es el tercer modelo de flujo circular, donde el Estado no va a funcionar como lo proyectó el maestro en economía, aunque no soy de su ideología, pero mis respetos, es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, en la intervención del Estado en la economía, y que ayudó a que durara la economía de mercado, a darle un rostro más humano. Entonces, en este aspecto vamos a ver cómo el Estado queda sometido a esa situación. Entonces tenemos ya que en el 3 aparece el mercado de servicios públicos, en donde va a quedar condenado solamente a financiar el gasto público a través de la deuda pública y a través de intereses, ya no a través del mercado. Ya no a través del mercado. Así las cosas en este sentido. Aparece el mercado de servicios públicos con el Estado. Ya no las empresas de bienes públicos, que eran más de 1000 empresas. Aquí vamos a ver cómo ese diagrama nos muestra solamente la forma de operar a través de un gobierno totalmente pasivo en la actividad económica de un país. No solamente el nuestro, sino hasta en Europa, ya hemos comentado que están sometidos por los Estados Unidos. Y vamos a pasar
al cuarto, donde es la incorporación o donde se ven las relaciones exteriores. En este modelo de flujo circular, con las relaciones con el exterior, aparece un nuevo mercado con el imperialismo de los Estados Unidos. El mercado de divisas. La imposición del dólar. Estos los vamos a explicar en estos modelos de flujo circular. Y aquí se va a dar la compra y venta de la moneda extranjera, que es el dólar. Entonces, estos los vamos a comentar ahorita con estos modelos de flujo circular. Estas son las precisiones que quería hacer antes de entrar a los modelos de flujo circular, para concretar cómo funciona una economía en forma global, en forma macroeconómica y no microeconómica, como actualmente se está llevando en nuestro país. Y comienzo mostrándoles los siguientes modelos de flujo circular. Comienzo diciéndoles que los flujos son sinónimos de corrientes, son lo que va a fluir. Estas son corrientes, como si fuera un río. Hay entradas que se van a llamar inyecciones en ese flujo, porque se va a incorporar el mercado financiero y se va a incorporar también las relaciones con el exterior. Hay salidas llamadas filtraciones que salen. Estas entradas van a ser inyecciones que van a venir del mercado financiero y van a ser salidas también que pueden salirse de este flujo. Por ejemplo, cuando hablamos del ahorro y hablamos de que hay un atesoramiento. Estas son salidas que va a haber son filtraciones. Y entradas, pues van a ser estas inyecciones que le van a dar pues a través de lo que es el financiamiento de las empresas, que va a ser un financiamiento directo a través de ahorros de la empresa, que son como ya vimos anteriormente, los no distribuidos, ¿sí? Los beneficios no distribuidos, esos son ahorros de las empresas, que es una inversión directa. Y vamos a tener financiamiento indirecto, que se va a hacer a través de la bolsa de valores y que se va a hacer a través de los bancos. Esas son inyecciones. Entonces tenemos entradas y salidas. Y comienzo con este modelo de flujo circular, el más simple. El modelo de flujo circular pues es irreal, como decía, es irreal, y voy a describirlo.
En este modelo de flujo circular se puede observar cómo las corrientes físicas, que está constituido por los recursos productivos y bienes producidos, los bienes y servicios producidos, que van a circular continuamente, pero en el sentido contrario a las agujas de un reloj. Estas están con flechas rojas. Entonces esa es la corriente de los bienes y servicios producidos por las empresas, donde tenemos en este cuadro del lado derecho tenemos las empresas, las empresas, y por el otro lado tenemos las familias. Las corrientes o flujos monetarios, ingresos de los factores de las familias, cobro por ventas y pago a factores, circulan en el sentido de las agujas del reloj en azul. Aquí podemos observar cómo las familias van a ofrecer sus recursos productivos y llegan al mercado de factores, que es el rectángulo inferior. En estos recursos productivos van hacia las empresas, que van a combinar estos factores de la producción y producen los bienes y servicios que a su vez son demandados por las familias. La contrapartida, como decimos, los ingresos los tenemos en azul, y tenemos que aquí por los recursos de los factores ofrecidos, las empresas van a pagar en forma monetaria, son los costos de producción de las empresas, y estos van a los mercados de factores y regresan a las familias, con los que van a hacer un gasto en consumo, que va a ser el cobro por ventas de las empresas. Ese es el primer modelo de flujo circular, que es totalmente irreal y que solamente sirve para exposición. Vamos a pasar al segundo modelo de flujo circular, en donde se incorpora el proceso de financiación o de financiamiento. En este modelo de flujo, esas corrientes financieras han sido representadas por las flechas de líneas de color verde. Y al efecto de no oscurecer, no crear confusión en el esquema, se ha representado solo las corrientes financieras monetarias, las que, procediendo del ahorro, van hacia la inversión, eliminando sus contrapartidas físicas, que estarán representadas por unas corrientes formadas por títulos o valores en los que queda colocación financiera. Se materializan acciones, obligaciones, pólizas de depósito, células de inversión, abonares en cuenta corriente, libretas, entre otras. Estas contrapartidas son principalmente en el mercado. Este mercado financiero lo tenemos al centro, está dividido en mercados de capital que se realizan en la bolsa de valores, y el mercado de dinero, que se realizan en los bancos. Pues estos flujos de inversión, aquí tenemos que del lado de los
adelante del mercado financiero están estas inversiones que tenemos a las familias. A las familias tienen un ahorro de las familias. Ese ahorro de las familias va a los mercados de capitales y va a los depósitos de mercado de dinero, a los mercados de capitales como es la bolsa de valores y a los bancos. En este sentido tenemos entonces ya una inversión directa a las mismas familias de las de empresarios. Estas familias de empresarios son la inversión directa. Inversión son los beneficios no distribuidos, es la financiación que tienen las empresas en inversiones directas e inversiones indirectas, como es la bursátil en la bolsa de valores, que son acciones. Su contrapartida, que no está aquí, son acciones y bonos. Las acciones son títulos de valor que representan una participación patrimonial en la empresa de las personas que compran estas acciones, y estas tienen un riesgo porque se dice que corren el riesgo con los inversionistas. Estas son las acciones. Supuestamente algunas acciones, todas las acciones deberían de tener voz y voto, pero sabemos que solamente los grandes accionistas tienen voz y voto en esta situación, y que sí son estas acciones, pues no están sujetas a una renta fija, sino a una renta variable según vaya la situación de la empresa en ese sentido. No así los bonos, que son obligaciones de deuda de renta fija emitidos por una empresa para incrementar su capital. Aquí el emisor, que es la empresa, se compromete a reintegrar el monto principal en una fecha determinada de vencimiento. Pues a los bonos se les agregan cupones, se les agregan esos cupones donde se les va pagando a cierto tipo de pues intereses. Aquí se pagan intereses, mientras en las acciones son beneficios, son los intereses, y estos también se dan en la deuda privada y deuda pública, estos bonos, y que no digamos que ahora Pemex, que ya ha dejado de ser una empresa 100% mexicana, sino que con estos señores neoliberales, y que se continúa hasta la fecha, pues ya tengan que también sus acciones, ellos tengan sus acciones aquí sin haber hecho inversiones realmente en nuestro país. No dudemos que se esté dando esta situación, pero esa es la contrapartida, y que en este modelo de flujo circular, con la incorporación de este proceso, para no hacer más difícil la explicación, no se agregan estas contrapartidas que se dan de inversión directa e inversión indirecta, con las flechas verdes a las empresas. Y tenemos el mercado de dinero, el mercado de dinero, pues que son los ahorros que hacen las familias. Hay una parte del ahorro que es una salida y que se llama atesoramiento. Deja de seguir impactando al modelo de flujo circular. No así el ahorro en los bancos, aunque los bancos deberían de pagar por esos ahorros que
que se mandan de las familias y no cobrar por tenerlos ahí en el banco, sino porque estos los utilizan, estos ahorros van a la inversión, no permanecen estancados ahí en los bancos. Estos siguen fluyendo, siguen circulando y van a tener van a ir a parar a manos de los señores empresarios. Y tenemos en forma de el flujo, las flechas color azul nos representan el reflujo de esta, le llamamos reflujo porque el flujo es principal, este flujo monetario es ese financiamiento, y ya aquí vamos a llamarle reflujo a el pago de los factores de la producción, y viene por parte de las empresas los costos financieros, que son los intereses que pagan a los bancos, y tiene la parte también excedente empresarial, los que van distribuidos a los empresarios, el costo de alquiler, al factor tierra, el costo a los trabajadores, sueldos y salarios. Esos son el reflujo en forma de la renta nacional, lo que forma la renta nacional. Y tenemos aquí ya en la parte superior los dos mercados de bienes, ya no solamente el mercado de bienes de consumo, que es el de las familias, sino también el mercado de bienes de capital, que es el de las empresas. Esas es este modelo de flujo circular con esta incorporación de financiación o de financiamiento. Así es como opera la economía en este aspecto. Aquí no estamos incorporando a la empresa pública, porque vamos a hablar en el siguiente modelo de flujo circular de la incorporación del Estado. Ya ves que esa incorporación del Estado no es como la que propone John Maynard Keynes. Nos vamos a referir a este siguiente modelo de flujo circular, en donde se habla de la incorporación del Estado, y donde esta incorporación del Estado es la propuesta de Milton Friedman del neoliberalismo, y no es la propuesta de John Maynard Keynes, en donde el Estado queda relegado y condenado, porque así parece ser, y condenado. Ya vimos que el Banco de México se hizo disque autónomo, y pues realmente pues han relegado al Estado, a los gobiernos, a someterse a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, a lo que dice el imperialismo de los Estados Unidos. Por eso ahora con esta, estimadas alumnas y estimados alumnos, con esta llegada de un nuevo presidente a los Estados Unidos, pues en nada va a beneficiar a nuestro país. El que ha llegado son dos partidos, uno republicano y otro demócrata. Ahora llega un demócrata, pero es la misma situación, obedecen a los intereses del sistema imperialista. Pues de nada nos va a beneficiar. Y aquí tenemos las flechas de color de color rojo son los servicios que dan el Estado. Sí, ya no da
lo hace a través de sus ingresos, ya no los obtiene a través de vía mercado, sino a través de los impuestos. Tenemos el flujo que con azul, en donde el Estado central tiene que tener un presupuesto de egresos que va a distribuir a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los municipios, a los gobiernos de Estado, ¿sí? En donde pues todo va a ser a base solamente de endeudamiento y a base de la deuda pública. Esto ya no hay ingresos ni a través de la emisión de dinero, como decíamos, ni a través de las más de 1,000 empresas industriales que había en nuestro país, sino ahora son empresas de servicios, tales servicios como el alumbrado, como el drenaje, la pavimentación, todos esos servicios que no entran al mercado, que no les interesa a los grandes capitales hacerlo. Eso lo tiene que hacer el Estado, pero ahora con un endeudamiento de la deuda pública, una imposición del Fondo Monetario Internacional y con los impuestos, ya no con las empresas. Entonces este flujo también, pues, de esta renta nacional, cómo se va a distribuir, y que esta renta nacional pues, no forman parte de los impuestos directos, como decíamos en el cálculo de la renta nacional, los impuestos directos que son el ISR de los trabajadores, no forman parte de la renta nacional, y son los impuestos que recibe el Estado, además de la deuda pública que tenemos aquí en el ahorro, este ahorro que va, y que sí, son dos ingresos nada más, a través de impuestos y a través de la deuda pública, que va a servir para pagar a todos estos señores que tenemos de diputados y de senadores y de gobiernos y de la Suprema Corte de Justicia y de todos esos que ganan grandes emolumentos o grandes salarios, y mientras el pueblo como hacían los chinitos antes, nomás milando en este sentido, y nos tienen en esta situación. Este es un neoliberalismo que no hay lugar a dudas. Estamos condenados a seguir con un neoliberalismo, y yo no sé por qué se espanta mucha gente de que el socialismo y que del comunismo, si aquí estamos bien mal con esta situación del Estado, que es una colonia económica de los Estados Unidos, y que los únicos ingresos es a través de una deuda pública y de los impuestos. De estos impuestos y de esta deuda pública se pagan los altos salarios de los diputados y senadores, que nada más van a levantar la mano y a legislar leyes en contra del pueblo mexicano. Es una situación totalmente pues salvaje la que están haciendo. Partidos y más partidos. Entre más partidos hay, que va a aumentar la democracia. ¿En dónde va a aumentar la democracia con tantos partidos, con tantos diputados, con tantos senadores? Democracia, demos pueblo, gracia, poder. El pueblo, ¿en qué se beneficia que haya
tanta gente en ese sentido. Esta es la situación y vemos entonces los fondos procedentes de los ingresos presupuestarios, impuestos y deuda pública simplificadamente se gastarán en 4 posibles renglones: los pagos a los factores provenientes de las familias para producir bienes y servicios. En este caso, puros servicios a las familias. Es justo pagarle a las familias que están, a la clase trabajadora de las familias, pagar las subvenciones a empresas para que fijen sus precios por debajo de costes de producción, como las subvenciones o subsidios a las tortillas, otros artículos para que no sean tan caros en el mercado. La transferencia a familias como pensiones, ayudas a familiares y subsidios a parados. O es el seguro del desempleo. Pues aquí ¿dónde va a haber seguro de desempleo? Y finalmente las inversiones a empresas públicas. Todo ello queda recogido en este gráfico en el que ya se incorpora al Estado. Así las cosas, mis estimadas alumnas y mis estimados alumnos. Esto es para que ustedes no solamente se basen en los criterios técnicos, sino que tengan un pensamiento crítico, analicen la situación. Para eso es el conocimiento de la economía. Y voy a mencionar este siguiente y último modelo de flujo circular, que es las relaciones con el exterior, las relaciones de un país con el exterior. En este esquema se van a mostrar o nos muestran las relaciones económicas de un país con el exterior. Los flujos representados por líneas de color verde, esos flujos, indica que están expresados en monedas extranjeras, por ejemplo, en dólares. Es el sometimiento de los Estados Unidos como país dominante en el mundo entero. Aquí en este esquema o diagrama se ha omitido o prescindido de la incorporación del Estado y los procesos de financiación o de financiamiento. Por simplificación y una mayor claridad del esquema circulatorio. Al flujo de entradas y salidas y servicios propios de las relaciones en el extranjero se contraponen los respectivos pagos. Las salidas de moneda extranjera, divisas para pagar las importaciones que se ven en esta foto, o en este diagrama, o en este esquema. Entonces tenemos aquí en la parte superior, tenemos estas con rojo a una exportación que va hacia el exterior. Esta exportación es una venta de bienes y servicios que se hace al exterior. Tenemos su contrapartida, que esta va en color rojo, su contrapartida en color verde, que es la entrada de moneda extranjera por exportaciones de bienes y servicios. Esta va a ir a la oferta de moneda extranjera. Y
tenemos que a una entrada de bienes y servicios de otras empresas, que son las importaciones, son las ventas que nos hacen otros países a nosotros. Tenemos su contrapartida, que es la demanda que se hace, esta contrapartida, y que es la salida de moneda extranjera, de importaciones. Aquí se da el mercado de divisas, la compra y venta de la moneda extranjera, que sobre todo es el dólar, y se va a dar el tipo de cambio con la oferta y demanda de moneda extranjera. Oferta de moneda extranjera que entra al país y demanda extranjera que va a salir hacia el exterior. Se va a dar un tipo de cambio. En cuanto más se demanda la moneda extranjera, el dólar, más aumenta de precio y más nuestra moneda se devalúa en este sentido. Esto va al exterior y además viene del exterior también importaciones de capital financiero. Este capital financiero, que son van a ser las inversiones directas, que son las empresas que se establecen, empresas extranjeras en el país, o también estos créditos que va a hacer los países extranjeros a nuestro país. En este sentido, sí va a entrar la cuestión de lo que es, se van a ver estos aspectos en la balanza de pagos. Y aquí en la parte inferior tenemos el modelo de flujo circular, que vimos, el primer modelo de flujo circular, pero ya donde hablamos de mercado de bienes nacionales e importados, donde estamos hablando de la última parte, hablamos que el Producto Interno Bruto se compone de la letra C, gastos en consumo, la letra I, gastos de inversión de las empresas, la letra G, que son los gastos públicos del Estado, y las más o menos las exportaciones y las exportaciones y las importaciones. Aquí ya tenemos el mercado de bienes nacionales y bienes importados y el mercado de factores de la producción, y vemos cómo las flechas de color azul son el pago, es el ingreso nacional, el pago de los factores de la producción que hacen las empresas, y que es el ingreso de producción, es la renta nacional, y que esto va a ser un gasto en consumo de las familias en mercado de bienes nacionales y de bienes de importación. Y tenemos la parte de los factores. Esta es así como se da este modelo de flujo circular, y como podemos entender cómo funciona una economía de mercado en su conjunto. Ya con las relaciones exteriores, y que se va a crear el siguiente mercado, que es el mercado de divisas. Es el mercado de divisas, y que principalmente pues hay una serie de divisas aquí, el euro, pero la que se impone en el mundo, ya lo hemos comentado, es el dólar. Así es la situación, y así se entiende con este modelo de flujo circular, en donde se incluye ya las relaciones que hay en el exterior, cómo funciona
una economía de mercado donde hay distintos mercados. El mercado de bienes y servicios, el mercado de factores de producción, el mercado financiero, que se divide en mercado de capitales en la bolsa de valores, el mercado de dinero, que se hace en los bancos, y tenemos este último, que es el mercado de divisas. Así funciona una economía de mercado. Y en este sentido, pues vamos a concluir, estimados alumnos y alumnas, con este quinto video, para que se entienda cómo funciona la economía de mercado, y lo que más interesa en este aspecto, además de darle los conocimientos técnicos, que ustedes tengan un conocimiento más cultural, tengan un pensamiento crítico en este sentido. Un pensamiento crítico que es el principal propósito. Y que sepan que están en una gran escuela, la mejor escuela de turismo de Latinoamérica, y que no compiten las escuelas privadas con nuestro Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional, que también muchos maestros se fueron al tecnológico. ¿Y para qué les digo más? Orgullosamente politécnicos, estimadas alumnas y estimados alumnos. Nos vemos en la próxima clase. Concluimos. Muchas gracias por su atención.